sino Israel a José más que a todos sus hijos. Y porque le había, y dice la razón por qué, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Cuando vieron sus hermanos, dice, que el papá les amaba más a él que a ellos, le aborrecían y no podía hablarles pacíficamente. Aquí nos habla acerca de cuando los padres tienen acepción de hijos o tienen la preferencia de sus hijos, causa conflictos, pero este punto del conflicto era parte de un propósito. Porque hay algo bien interesante en medio de todo esto. De todos esos dos hermanos, a quien Dios había escogido era José. Entonces, el amor que le puso Jacob a su hijo José no era un amor almático, era un amor de Dios. Porque Dios había puesto en él la promesa. Porque el hombre a quien Dios iba a utilizar era a José. Hoy que vemos la historia, nos damos cuenta que era José. Por eso el amor Dios lo puso para que José lo amara más a él que a todos sus hermanos. Porque Jacob era un profeta, pudo leer, pudo entender los tiempos, pudo entender que el siguiente, la promesa, era José. Pero miren qué interesante esto, y hay algunos detalles bien interesantes. El padre tenía un hijo especial. Dice que le hizo una túnica a José. Y claro, eso les causaba también un problema, porque quien había hecho la túnica era Jacob. La túnica es un símbolo de cobertura al hijo que se ama. Y los colores diversos significa eso, lo multiforme de Dios en la vida de este hombre. Significaba que José, en cualquier ámbito donde estuviera, él iba a ser diferente. Él iba a ser una persona próspera en cualquier ámbito que estuviera. Entonces, vemos allí algunas situaciones en medio de lo que es la familia, en medio de lo que es la iglesia. Dice que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y entonces eso les aborrecía. Habían dos cosas por las cuales sus hermanos aborrecían a José. Porque siempre le estaba informando lo que pasaba mal. Y segundo, porque veían cómo su papá amaba más que a ellos. Entonces, lógicamente, que hay una advertencia a los padres. Hay una advertencia a los padres. Cuando un padre se inclina más hacia un hijo, va a tener problemas con los demás. Y cuando un hijo descubre las faltas de sus hermanos, va a tener problemas con sus hermanos. Eso es lo que pasaba con José. Ahora bien, esto es bien interesante porque cuando no se pueden discernir las acciones, es porque hay un corazón herido. Miren, los corazones envenenados siempre tienen problemas. Sí. En este caso, los hermanos de José tenían siempre un problema en el corazón. Nos damos cuenta al final que José
siempre tuvo un corazón maduro, a pesar de que era joven. Cuando lo encontramos allá, cuando ya es el segundo del faraón, cuando se dan cuenta sus hermanos que era José, dijeron, nos va a vender, nos va a matar. Y José le dice, no se preocupen, yo siempre entendí que todas las cosas que pasaban es porque Dios tenía un plan. Nunca los tuve a ustedes de enemigos. Siempre entendí que Dios tenía un plan. Mire qué madurez. Eso muestra la madurez. ¿De dónde nació la madurez de José? Nació de la cercanía de estar con su padre. Porque de todos sus hermanos, quien estaba, porque esto es lo que no se ve. Porque muchos pueden decir, Jacob amaba más a José. ¿Por qué? Porque José estaba más cerca de su padre y no sus otros hermanos. Entonces, como aquellos no podían porque tenían un corazón herido, un corazón envenenado, un corazón orgulloso y perverso, entonces como su corazón era malo, no podían acercarse a su padre. Entonces, el que tenía un corazón limpio se acercaba más a su padre y ese era José. Entonces, pero lo miraban siempre al revés. No, es que mi papá lo ama más. No, el asunto era que José estaba más cerca de su padre. O sea, tenemos que verlo desde el otro punto de vista, el punto de vista también de José. El hijo que decide estar más cerca, logra conocer más a su padre, aprende más de su padre, logra captar más de su padre. Pero el hijo que le cuesta estar cerca de su padre o de su madre es aquel que tiene un corazón herido. Hablemos de la iglesia. Los líderes, los miembros de la iglesia que están más cerca del pastor, no porque trabajan con él, no, porque mucha gente puede trabajar con el pastor, pero no está cerca del corazón del pastor. El líder que está más cerca del pastor es el que tiene el corazón de José. El que tiene el corazón de José. Que no tiene un corazón herido, ni dañado, ni prejuiciado. Todos los hermanos de José se metían en problemas con José. Pero José no se metía en problemas con él. ¿Por qué? Porque José buscaba agradar a sus hermanos para que estuviera bien su papá. He releído esos capítulos y me he encontrado que José nunca, jamás le dio un problema a su padre por causa de que su padre tuviera paz, porque él lo amaba. Él amaba a su padre. Entonces no se metía en problemas con sus hermanos. Sus hermanos se metían en problemas con él. Y eso muestra madurez. Es un nivel de autoridad. Porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios prosperó cuando se fue con Potifar? ¿Por qué Dios lo prosperó estando en la cárcel? Porque él, cuando fue hijo de su padre, fue un buen hijo. Y cuando fue hermano, fue un buen hermano. Entonces, cuando le tocó salir del manto de su padre, entonces fluyó la bendición. Y ese es el asunto. Hablemos de familia, que cuando los hijos cuidan ese detalle con sus padres, cuando les toca salir del manto de la casa porque tienen que trabajar, formar sus propias familias, van a prosperar. Pero los hijos que no son como José, nunca salen de sus padres. Siempre están dependiendo de sus padres. Porque miren que la historia muestra que todos los hermanos de José, los 11, se quedaron con su padre, menos José. Y al final quien se convirtió en la cobertura de todos ellos fue José. Porque al final quien vino a traer cobertura en Egipto fue José. Porque el único que se separó de la casa de su padre fue José. Porque estaba capacitado para vivir con Dios. Porque como había aprendido a vivir oyendo a su padre, como había aprendido a vivir agradando a su padre, como había aprendido a vivir obedeciendo a su padre, ahora Dios lo capacitaba para vivir y depender de él. Cuando vámonos al ámbito de la iglesia, al ámbito de la iglesia,
Los José son los que siempre viven en paz con los demás. Y no hablo de José porque lleva el nombre, no, hablo del ámbito espiritual. Son los que logran traerle paz a su padre espiritual. ¿Sabe que el nivel José no es fácil? ¿Sabe quiénes son los José de la iglesia? Los que le traen paz al pastor. Los que le dan paz al corazón del pastor. Los que le dan paz al corazón de su padre. Los José siempre le van a caer mal a los demás. Porque los José siempre denuncian los errores. Los José siempre están denunciando las faltas de los demás. Y eso no se llama chisme. Porque la gente piensa que cuando alguien viene y comparte la falta de otro líder o de otro hermano, es que es chismoso. No. No. Eso se llama no encubrir una falta. Los José nunca se meten en problemas con sus hermanos. Siempre cuidan de honrar a sus hermanos. Siempre cuidan de cuidar a sus hermanos. De respetar a sus hermanos. ¿Cuál era el problema? Que los demás se miraban mayores, más grandes que José. Y creían que por creerse los más grandes, los más poderosos, eran los que podían humillar al menor José. Ese es uno de los grandes peligros por los cuales muchos hijos no son bendecidos. Muchos hijos no son bendecidos. Número uno, porque no han aprendido a vivir cerca de sus padres. Y número dos, no han aprendido a caminar con su familia, con sus hermanos. Qué facilito, ¿verdad? Solo estar viendo los errores de nosotros. Porque alguien puede decir que José estaba viendo los errores de otros. No. José no era él. Dice que miraba las faltas. Pero hay que ver que José no causaba dolor a su padre. José no causaba dolor ni a sus hermanos. Entonces lo amaba. Le hizo un manto de cobertura. Jacob sabía quién era. Por eso es importantísimo entender la unción. Me ha tocado muchas veces hablar a familias donde uno de los hermanos es el pastor, parecido a mi caso. Y le he tenido que hablar a los hermanos y les he dicho, escuchen bien, les digo, el hecho de que este hombre sea el pastor de la iglesia y ustedes sean sus hermanos, fue Dios quien lo estableció así. Porque si Dios no lo hubiera establecido así, lo hubiera puesto a tú, o tú, o tú. Pero Dios dijo que sea este. Y por lo tanto, como Dios dijo, sea este, te hizo nacer en esta familia porque tú eres parte de las columnas para ayudar a levantar el ministerio de tu hermano. En el caso mío, por ejemplo, hizo morir a mi hermano mayor y me dio la primogenitura a mí. A los 3 años murió mi hermano mayor y yo quedé como el primogénito. Y a mí se me entregó el llamado al ministerio directamente. Y fue una gracia de Dios. Porque Dios quiso así. Y entonces enseño a mis hermanos y les digo el cuidado y el peligro de querer usurpar o no respetar. Pero Dios así quiso. Son las gracias de Dios. ¿Y por qué Roy? Pues métase con Dios. ¿Y por qué este? Pues hable con Dios. Porque yo no quería ser pastor. Mucho menos evangelista. Yo lo que quería hacer era empresario. Eso era mi sueño. Para ayudar a pastores. No ser pastor. No quería ser un predicador, sino un empresario. Porque hay cosas que Dios establece en tu casa. Si hay uno en tu familia que ora más, respétalo.
Pero miren cuál es el error de muchos hermanos. Miren que su hermano, uno de sus hermanos, ora más y busca más y ya le comienzan a buscar trampas. El santurrón. ¿Y vos qué te crees? En vez de usar el aceite, la luz, para que Dios le bendiga, más bien están echando tierra para ganar maldiciones. Mire qué errorazo. Lo que estos hermanos estaban haciendo era tirándole tierra a José, y lo que Dios estaba haciendo era dándole más gracia. Escuchen esto. ¿Por qué José no falló? ¿Por qué José no falló? ¿Están aquí? ¿Por qué José no falló? Porque José, a quien le contaba las cosas, era a su autoridad. Y sus hermanos, no. Mírelo. Verso número 18. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El problema de los hermanos de José es que entre ellos conspiraban, entre ellos planeaban el mal. José no, José le contaba y le hablaba a su padre. Ellos, entre ellos, se hablaban el tema para hacer daño. Ese es el problema. Cuando se reúnen, pero para criticar entre ellos, pero no llevan el asunto a papá, no llevan el asunto al pastor. Y eso es lo que causa el daño. No a la iglesia, no a la familia, sino a las personas que lo hacen. Por eso es que a mí no me llama gente para contarme cosas. A mí no me llaman pastores para decirme cosas. Porque saben que conmigo es complicado. Porque el peligro es usar el chat del WhatsApp. ¿Te fijaste, vos? Mira lo que hizo. Pero el pastor nunca se dio cuenta. Eso no es la actitud de José. Esa es la actitud de los rebeldes. Y esos no permiten entonces que haya crecimiento. José no. José dice, pastor, quiero hablar con usted. Mire que está el anciano, mire que está el hermano, cometió una falta, mire que esto y lo otro, mire, pastor, vengo a hablar con usted, de frente. ¿Le gustó o no le gustó? Me cayó mal aquel, me le caí encima, no importa. Usted va a estar bien porque usted fue a su autoridad. Ese es el asunto. El asunto es cuando los hermanos critican a su padre en los cuartos y hablan mal de la familia, pero papá nunca se da cuenta. Y conspira. Y eso es peligroso. Porque son espíritus. Son espíritus que destruyen, que matan. Entender estas dimensiones no es fácil. Porque los José son los que siempre están cuidando la salud de su autoridad, la vida de la autoridad, la fluidez de la autoridad. Es una batalla terrible. Porque se ocupa discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. No era la edad la que te da madurez, es la cercanía con el Padre. José era maduro porque estaba cerca de su padre. Cuando tú estás cerca de tu pastor, tú aprendes. Cuanto más lejos, menos aprendes.
No era el padre que lo tenía cerca, era José que permanecía cerca. Era José que permanecía cerca. Pero el hijo rebelde siempre, es que mi papá no hace esto, mi mamá no hace esto, es que el pastor aquí, el pastor no me llama, el pastor no me escribe, es que el pastor aquí, el pastor allá, es que el pastor, bla, 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 bla. Los José no son así. Los José son detallistas. Los José son comunicativos. Los José son los que arrebatan el manto. Su padre le había hecho un manto. Y los mantos significaban oración. Los mantos significaban autoridad. Los mantos significaban cobertura. Eso significan los mantos. Y dice que no le podían hablar pacíficamente. O sea, José llegaba y les hablaba con amor, pero ellos siempre le hablaban golpeado. Cuando estaban solos. La pregunta es, usted que es líder, usted que es anciano, pastor, ¿cómo le habla a los hermanos cuando no está Roy Santos ahí viéndolo? ¿Cómo trata a su hermana? ¿Cómo trata a los hermanos? Usted cuando no está su mamá y su papá, ¿cómo trata a sus hermanitos en la casa? Dice el verso 5, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y ellos le llegaron a aborrecer mucho más todavía. Aquí le añadimos un elemento más, ya no era solo porque su padre le amaba, ya no solo era porque él le denunciaba todas sus faltas, ahora era porque él también tenía sueños. Comenzó a fluir un don en José. Imagínense qué poderoso. José pegado a su padre, ahora le fluía un don. Impresionante. Porque eso es lo que sucede, que si su pastor, si su padre tiene dones, si usted se pega a él, Dios le va a transferir de eso de su padre a usted. Yo escucho a algunos de mis hijos predicadores que dicen, el Señor me enseñó. Y digo yo, pero no dicen que fue a través de mí. Y cuando yo recuerdo las enseñanzas, yo se los enseñé. Pero ahora se lo atribuyen que fue Dios a ellos. Cuando fui yo quien se los enseñé. Yo solo los escucho, dijo aquel. Por eso cuando ustedes me escuchan predicar, y dijo mi pastor Leonardo, y yo aprendí del pastor Gregorio, y yo leí de tal predicador, porque al que hay que darle honra, hay que darle honra. Cuando Dios me enseña a través de un escritor, de un predicador, yo lo digo. Pero cuando fue Dios directamente, yo lo enseño. Yo lo digo, el Espíritu me enseñó. Pero cuando es Dios quien me enseñó, yo lo digo. El José siempre da honra a su padre. El José siempre da honra a su madre. Porque no se avergüenza de sus raíces. Y dice que tuvo un sueño, o sea, fluyen dones. Cuando usted se pega a la visión de su pastor, van a fluir dones. Usted va a caer mal. Cuando usted haga las cosas y le diga, hermano, hacerlo así. No, porque así me dijo mi pastor. Ah, no, y usted va a caer mal por eso. Pero usted por hacer, como dice Dios, a través de su pastor, usted va a recibir dones. Aunque caiga mal. Porque por ahí andan predicadores y pastores falsos enseñando, no te dejes dominar por nadie, no te dejes enseñar por nadie, solo por el Espíritu Santo. Hipócritas. Predicadores falsos. Claro que Dios tiene que enseñarte a través de tus pastores. No se dejen enseñar los que miran la televisión y la radio. Estoy escuchando personas que no quieren, como no quieren ser sujetos a una autoridad, le están enseñando también a su gente que no se sujeten a nadie. No, no es de Dios eso. Porque su hijo se tiene que sujetar a su papá y a su mamá. O sea, cuando usted es papá y mamá, ¿cómo se va a sentir bien que usted esté en la casa y su hijo hace lo que quiere y no se quiere sujetar a usted? ¿Usted va a estar de acuerdo con eso? No. Pero ¿cuál es la ley de los rebeldes hoy día? La ley de los rebeldes es, yo hago lo que yo quiera. A mí no me manda nadie.
Esa es la ley de la rebelión. Ahí están las doctrinas marxistas. ¿Sí? Están en las doctrinas de Lenin o de Lenin. Hablan de la libertad. Pero Cristo habla de una libertad. Ellos hablan de una, miren lo que es la rebelión. Ellos hablan de una libertad sin límites y lo que yo quiera. Pero Cristo habla de una libertad sujeto a una autoridad. ¿Aló? O sea, Jesús le dice, yo te hago libre, pero si tú quieres vivir, como dice mi palabra. Entonces usted, mire, ve, esto es así, mire, ve. Así se lo voy a enseñar, mire, póngame atención. Póngame atención. Esto es así, mire, ve. Lo que Dios le está diciendo a ustedes, mira, yo no quiero que seas un macho sin dueño. Lo que quiero decirte es que dice Jesús, yo te puedo dar libertad a ti. Pero si tú vives conforme a mi ley, en otras palabras, usted como sujeto dice, ok, Señor, yo decido meterme en tu palabra y vivir en ese mundo. Y metido en ese mundo, ¿qué es lo que va a haber? La gloria de Dios, porque aquí lo que está es la gloria de Dios. Lo que Jesús le dice es, yo te doy libertad, pero sujétate a mi ley, métete en este mundo y yo te daré mi gloria. Y usted dice, y ahí no se ve usted, el lápiz ya no se ve, porque usted está dentro del río de Dios. Y lo que va a ver es la gloria del Señor. ¿Quién hizo eso? José. Entonces no agradaba a sus hermanos, porque tenía dones. Y más lo aborrecían, más lo aborrecían. Cuando alguien tiene algo, es aborrecido. Porque el que no quiere hacer nada ni tener nada, siempre aborrece el que tiene. Por eso es que existen los ladrones, los sicarios y asesinos. Porque quieren violentar a otros. Como ellos no tienen, entonces busca la manera de obligar o de usurpar. Aquí nos enseña de una familia con conflictos. Y ya les conté el sueño. ¿Y cuál creen que era el sueño? Donde ellos interpretaban de que José, te crees más grande que nosotros. Y al final eso fue lo que sucedió. Que él iba a hacer cobertura de todos ellos. Verso número 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos se apacentan ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Mire, era obediente. O sea, ¿dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? En la casa de su padre. Estaba con su papá. Mire qué virtud. ¿Dónde estaban sus hermanos? Trabajando en los campos. Heme aquí, Señor, le dice, ya lo mandó. Verso 16. Se encontró con un hombre y le dice, busca a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. 17. Aquel hombre le respondió, se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Y se fueron para allá. Y fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Verso 18. Cuando ellos le vieron, de lejos, antes que llegase a ellos, conspiraron contra él para... Ese es el asunto. Escúchenos, José. Cuando hay gente que te contradice, que no te quiere, que siempre está criticando, cuídate. No trates de ser salamero con ellos, cuídate. Cuando yo me doy cuenta de alguien que me critica, que me está ahí, yo me alejo poquito. Y no lo trato de convencer porque no lo voy a convencer. Pero me cuido. Porque el fin de estas personas es matarme.
lanzar algo contra mí, una palabra, un error, o hacer que yo diga algo, porque el fin es matarlo. Imagínense hasta dónde eran sus hermanos. Eran de la propia sangre de su padre y no tenían nada. O sea, quiero que entiendan que ese espíritu es fuerte. Ese espíritu es fuerte. Es un espíritu terrible. Miren, cuando alguien tiene envidia de otro es fuerte. Cuando un líder tiene envidia del otro es fuerte. Cuando en la misma casa ministerial se levantan varios ministros y el otro le cuesta aceptar al otro y le tiene que recelo, eso es diabólico, eso es fuerte. Y si la persona no ora, es terrible. Pero yo como pastor aquí, yo sé quién pasa aquí y quién no pasa aquí. Yo conozco el espíritu de eso, porque Dios le entrega esa autoridad a uno. Es fuerte, un espíritu. Verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, esa es una forma despectiva. Ahora el problema no era el amor del padre. Miren, aquí está revelando otro problema. Aquí ya la cosa era porque el sueño ya no les había gustado porque iba a ser autoridad sobre ellos. Atención a esto. Aquí ya la intención de matarlo, allá lo despreciaban, dice. Allá lo despreciaban porque era el hijo amado de su padre y tenía una túnica. Aquí ya lo quieren matar por el don que tiene. Allá no lo querían matar, allá lo querían, solo lo despreciaban. Aquí lo querían matar por el don ministerial. Y aquí hay principios. Cuando tu padre te ama, te vas a ganar el desprecio de los demás. Pero cuando ya comienzan a fluir dones, te quieren ver muerto. Cuando ya tu don fluye y te da respuestas, te quieren ver muerto. Que se muera para aparecer en el cementerio. Chica, y este hombre como Dios lo usaba, vestidos con la máscara de hipocresía. No, tenía un ministerio tremendo y por dentro. Qué bueno que se fue porque solo verlo fluir lo daba cólera. Ojo. Por causa del ministerio, del don. Escúchenos, José. ¿Quiénes son los José? Los que me aman a mí. Los que aman a mi familia, a mi esposa. Los que aman a mi hija, los que aman a mi familia. Dios te va a dar dones. Pero no esperas que todos te aplaudan cuando Dios te los dé. El secreto es mantenerse cerca de ¿quién? Del Padre. Porque ese es criticado. Ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle. Echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, el problema era sus sueños. Escucha, manantial de la mies. Aquí ya Dios está dando hasta camino. ¿Quién va a darle seguimiento al ministerio de Roy Santos? Mire, oigan bien lo que le estoy diciendo acá. Porque José le iba a dar seguimiento al ministerio de Jacob. Y como José lo miraban como el Señor, el que iba a dar cobertura, y cuando se cumple el tiempo, ¿quién le dio cobertura a Israel? José. Por eso es que escuchen lo que les digo. Pongan atención a lo que digo este día, que quedará grabado. Aquí el Señor ya dio camino en esta casa. ¿Quién va a ser el que va a cargar el manto? Y es un José en estos días. Es un José en estos días. Es un niño. Es un adolescente. Porque Dios está dando el camino al ministerio de lo que viene. Y la gloria de ese muchacho
será más grande que la mía. Ahora, Dios está probando ya días a los Rubén, a los Judá, a los Simeón, a los Leví y al resto de las tribus. ¿Quién estará amando a ese José de esta casa? Porque yo ya lo sé. Y ya lo comuniqué. ¿Por qué? Porque hay una gloria postrera mayor que las primeras. La gloria postrera mayor que la primera tiene que ver con el aceite del Jacob y el aceite del José. ¿Aló? Porque son cosas que no son dadas por hombre, sino por el Espíritu. Porque son cosas que son peleadas por Dios y discernidas por el Espíritu. Y esa generación del José de esta casa, Dios la está preparando con poder, porque van a ser unas columnas poderosas a la par de Él. Y yo tengo que actuar con ustedes, con iglesia, porque deben saber amar al José de esta casa. ¿Verdad? Lo tienen que saber amar. Porque lo tienen que cuidar. Ahí es donde se conoce quiénes tienen el corazón de José. ¿Quiénes tienen el corazón de José? ¿O quiénes tienen el corazón de Judá? ¿O quiénes tienen el corazón de Rubén? Y mire usted lo que le digo en esta hora por el Espíritu Santo. Va a haber trampas. Y los mismos hermanos prepararon las trampas para hacerlo caer. Preparan las trampas sus hermanos para hacerlo caer y le prepararon una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Un espacio angosto, sin agua. Porque no tenía agua. Dice el verso número 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Siempre hay un Rubén. Pero un Rubén que dice, no lo matemos, pero sí estamos de acuerdo porque le tenía envidia. O sea, habían 10 terribles, asesinos. Pero estaba Rubén. Y yo digo, levántense los rubenitas. No se levante nadie. Los Rubén tienen que levantarse porque son los que no permiten la matanza de los José. Los Rubén son los que cuidan a los José de que no los maten. Es el nivel visionario. Rubén significa el que ve, los que ven, los que tienen visión, los que se meten en la visión del pastor y dicen no. Los Rubén son los que están advirtiendo a la iglesia, no. Tenemos que cuidar al José. Porque el José no solamente es el que va a suplantar, el que va a tomar el lugar de Roy, sino que el José es la generación de él que van a trabajar con él. Los hijos de ustedes, que unos van a tener habilidad en negocios, otros habilidad en liderazgos, otros creativos, otros de construcción. Y todos tendrán su habilidad. Por eso estamos preparando al José. Porque el José profesionalmente va a ser más capacitado que yo. Lo voy a mandar a estudiar a Estados Unidos. A prepararse en una escuela, universidad de Dios. Y los Rubén me van a ayudar a cuidarlo. Porque va a hablar muchas lenguas. Y va a ir a naciones que yo no fui. Va a ir a continentes donde yo no fui. Pero los Rubén me van a ayudar a cuidarlo. Los Rubén con visión van a decir, no. ¿Aló? ¿Por qué?
Porque este asunto va a ser rápido. Porque va a haber un movimiento, pastor, ¿se va a ir ya para el cielo? No, es que viene tanto trabajo de naciones, donde muchos de mi equipo mayor me van a acompañar a las naciones, mientras el José cuidará la casa. ¿Me escucha? Cuidará el rebaño. Mientras estaremos nosotros en otras lides. Hay una gloria mayor que está en nosotros. Y la simiente bendita con que Dios la puso, donde puso hombres y mujeres de oración. Y hay una generación de Rubénes cuidando la casa. Pero sus hermanos eran fuertes. Eran gente de autoridad. Sucedió pues, dice el verso 23, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Lo primero que le quitaron fue el manto de cobertura de su padre. ¡Rac! Se lo arrebataron. Óiganos, José. Lo primero que buscan los que no quieren tu liderazgo, tu ministerio, es quitarte el manto de cobertura que te da tu pastor. ¿Dónde está tu pastor acá? ¿Ah? ¿Cómo es que es tu pastor? Y le quito el manto primero. Porque le daba cólera verles ese manto. ¿Sabe qué significa el manto? Cuando usted hace cosas y dice, ve, te pareces a Roy. ¿Y qué culpa tiene usted? O sea, el José de la casa se va a parecer a Roy. Cuando ministre. Pero su mensaje va a ser diferente. Porque José significa el que añade. Él va a añadir una gloria mayor con otro espíritu y otro carácter. El carácter de él no va a ser el mío. Él es diferente. Porque el José es diferente. Como yo les digo a los líderes, traten bien a las ovejas, cuídenlas. Entonces le quitan el manto porque ahí estaba el problema. No le gustaba la cobertura. Entonces los José, eso es lo que deben cuidar, el manto de cobertura de su pastor. Busque todo depende del pastor. No. Hay gente que dice, es que el pastor te controla. No, no es control, es cobertura. Es cobertura. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿En quién puso la semilla Dios del ministerio en esta casa? ¿En quién? En el pastor. En mi vientre. Yo la tengo. Dice que cuando María se encontró con Elizabeth, ¿qué fue lo que brotó? Lo que saltó en Elizabeth. Lo que estaba en el vientre. Porque estaba en María. Y dice, ¡oh, estás embarazada! ¡Tú tienes al Señor! ¿Por qué lo conoció? Porque estaba en su vientre. Ahora, ¿quién es el que conoce? El siguiente en la casa. El pastor. Ninguno de ustedes lo conoce. Solo yo, porque yo soy el que lo cargo. El que carga la semilla en el ministerio es el que sabe dónde que está la otra semilla. Y quiero que entiendan esto. Todos quiero que lo entiendan. ¿Y en quién está? La semilla que está aquí está en un joven aquí, en esta casa. Lo que está aquí en mí está en él. En nadie más. Porque salta. Cada vez que estamos cerca, salta. 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 Y está creciendo. Y está creciendo. Pues está grabado este mensaje para que ustedes lo lleven después y lo escuchen. Y cuando alguien no se quiere acordar, mándelo a sacar. Y entonces usted se lo entrega. Pregunto. Usted con su esposo, cuando usted estaba embarazada, ¿quién fue la primera persona que dio cuenta que estaba embarazada? ¿Ah? Usted como mujer, ¿verdad? No fue el hombre, fue usted. ¡Ya! Y usted levantó marea y dijo, no, yo estoy preñada. Yo estoy preñada. Que estoy. Y tal vez el esposo le dijo, no, vos estás equivocada, mira que tal vez fue que la comida. No, mamita.
Aquí no hay vuelta atrás, aquí que estoy, ya va. Se hizo la prueba y estaba, pum, chihuín. Le quitaron la túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna, que estaba vacía porque no había agua en ella. Diga conmigo, primer cautiverio de José, la cisterna. Los José tienen que saber que los demás los meten en cisternas. ¿Sabe cuál es las cisternas? Donde muchas veces tanto la crítica en la casa, donde usted siente que viene acá y en vez de recibir como que sale vacío. Entonces no se preocupen. No se preocupen los José de esta casa. ¿Sabe quiénes son los José también de la casa? Los que añaden son aquellos líderes que trabajan en la evangelización porque están añadiendo almas al cuerpo. Son aquellos servidores que trabajan como diáconos porque son los que tienen a la iglesia para que se añadan más miembros a la iglesia. Esos también son los José. Los que sirven para que se añada la gloria. Son los que permiten que la fragancia de Dios esté para que se desarrolle. Verso 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. La pregunta, ¿por qué? Porque se fue a cuidar las ovejas. Y cuando él regresa, se da cuenta que su hermano no está y se asusta y dice, ¿qué pasó? Porque él no estaba allí pendiente de su hermano, él estaba cuidando las ovejas. Entonces miren ustedes lo que pasa ahí. Y dice Rubén, entonces tomaron a ella la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y le tiñeron la túnica con sangre. Y dice que se le llevaron a José, a Jacob, la túnica de mi hijo. Alguna bala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Dice que rasgó sus vestidos Jacob. Y dice en el verso número 35, y lloró a su padre, y lloró su padre la muerte de José. Pero miren, ¿quién fue el que tramó todo? ¿Saben ustedes quién tramó todo? Judá. Judá fue el que habló y dijo, y preparó para que lo vendiesen. Verso número 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que le matemos y que cubramos su muerte? Y prepararon ahí la venta. Judá. ¿De quién aparece en el escenario? Diga, en el escenario aparece José, Rubén y Judá. ¿Quién es Judá? Los de alabanza. ¿Quiénes son los de alabanza? Los que van al frente. ¿Quiénes son los que van al frente? El liderazgo mayor. Cuando los Judá no entienden los procesos de Dios, son los que causan este dolor en el cuerpo. Pero cuando los Judá entienden el proceso de Dios, no causan dolor, se convierten en alabanza. Entonces le dice el faraón, mira, tú eso, sí señor, yo sé que te lo puede interpretar. Él tenía 30 años ya. Pero cuando él vino a prosperar la casa de faraón, la casa de Potifar, perdón, él tenía 17 y medio, 18 años. Era pilas en los negocios, era hábil. Él había aprendido a su papá, porque su papá era un hombre de negocio, era un hombre rápido con la mente, su padre era rápido, y así salió él, salió rápido con la mente. Lean la Biblia, lean esa escritura. No, yo he escuchado predicadores, es que era un niño consentido y hacen una mala prédica. Yo no estoy de acuerdo con esa prédica, porque entonces hubiera salido flagelado, un neneque. ¿Saben a quién se parecía Jacob? José. A su padre Jacob. A Israel se parecía. ¿Cómo salió Israel cuando vino de Labán de su tío? ¿Cómo salió? Millonario. ¿Qué pasaba con José? Millonario. ¿Quién estuvo más de 14 años trabajando para un hombre llamado Labán sin recibir un peso? ¿Quién estuvo en esa cárcel? Jacob. ¿Y quién estuvo en la cárcel metido? José. ¿Quién le enseñó? Su padre. ¿Dónde? En la cercanía. Yo te digo una cosa, cuanto más cerca estás de tu padre, más vas a ser enseñado. Aleluya. Amén. Amén.